Vamos a comenzar este video tutorial como parte del módulo 4 que trata sobre hoja electrónica. Nos vamos a centrar en el ejercicio de lista de precios que se basa en las funciones básicas de Excel, por el cual se nos ha sido asignada una lista de instrucciones. Entonces, lo primero que debemos hacer es abrir una hoja de cálculo de Excel. Y debemos darle la apariencia que nos está indicando en el PDF. Entonces, para mayor facilidad, voy a dividir la pantalla en dos, mejor dicho, las ventanas, para poder darle la apariencia solicitada a mi hoja de Excel. Entonces tenemos que necesitamos los siguientes encabezados en la primera fila. Columna A, tenemos el artículo. Columna B, cantidad. Columna C, costo unitario. Columna D, total. Columna E, porcentaje para los mayoristas. Columna F, porcentaje para minoristas. Columna G, el precio unitario 1. Y columna H, el precio unitario 2. Para mayor facilidad vamos a ajustar las columnas. Así podemos ver todo el texto. Vamos a escribir la lista de artículos. Vamos, cuaderno, borrador, marcador, tiza, tinta china, lápiz y esfero Bic. Listo. A continuación, en la fila 12 vamos a colocar el resto de datos. Comenzamos con suma, promedio, cantidad, máximo y mínimo. Estos datos de aquí hacen referencia a las funciones que vamos a utilizar eventualmente. Y por último nos falta el texto de función subtotales. En la fila 10, columna I. Función subtotales. Vamos a aplicar los formatos de celda. Para que esté más similar de acuerdo a la apariencia final solicitada en la tarea. Me faltó una fila. Listo. Una vez tenemos lista la apariencia que debe de tener nuestra hoja de Excel, vamos a proceder con el cuarto paso que hace referencia al diseño. Acá tenemos
en esta tabla indicado lo que tenemos que ir llenando. Bueno, nosotros ya nos hemos adelantado con las etiquetas, es decir, los nombres. Es hora de darle formato a las columnas. Entonces, para la columna de artículo no requiere ningún formato en especial, pero sí para el resto de columnas. Entonces, vamos con la columna B. Iríamos de B2 a B8. Nos pide formato numérico con 0 decimales. Damos clic derecho, ponemos formato de celda y vamos a seleccionar en la categoría, ponemos número y asignamos 0 decimales. Para el costo unitario y el total, que serían las columnas C y D, nos pide formato numérico con 2 decimales. Seleccionamos las columnas, damos clic derecho, formato de celdas y asignamos el formato numérico con 2 decimales. Para la columna E y F nos pide formato de porcentaje con un decimal. Seleccionamos las columnas y asignamos el formato de porcentaje con un decimal. Por último, precio unitario 1 y 2 nos solicita que asignemos formato de moneda con 2 decimales. Seleccionamos las celdas de las columnas respectivas, clic derecho, formato de celdas, moneda con 2 decimales. En nuestro caso el símbolo será del dólar. Una vez que hemos terminado con los formatos de columna, vamos a colocar las expresiones respectivas. Entonces tenemos que en la columna D necesitamos tener la siguiente expresión. En el total debemos asignar la expresión B2 por C2. Y en las columnas G y H, que darían referencia a precio unitario 1 y precio unitario 2, las siguientes expresiones. Vemos que es igual a C2, que sería el costo unitario, más C2 por E2. Esta expresión que estamos colocando aquí hace referencia al cálculo del precio unitario para mayoristas y minoristas, dependiendo de que si compran al por mayor o por menor, tendrán un precio diferente. Tenemos que es igual a C2 más C2 por el porcentaje de los minoristas, que sería F2. Una vez que hemos llenado las expresiones, necesitamos digitar los datos horizontalmente. Bueno, yo digitaré los datos verticalmente. De la fila 2 a la fila 8, con los datos propuestos en la apariencia. Entonces, vamos a llenar las cantidades para los artículos. Los costos unitarios. Como se pueden dar cuenta al momento que van llenando los datos, el formato que asignamos en un inicio se va visualizando de acuerdo a lo que nosotros escribimos. En la columna D habíamos escrito una expresión, que era la multiplicación de la cantidad por el costo. Como queremos que esta expresión se aplique en el resto de filas, vamos a dar un clic encima y arrastrar la expresión. Vamos a llenar los porcentajes.
Como pueden ver acá también nos está dando el formato que hemos configurado en un inicio, que era para porcentaje. Y por último tenemos que, de igual forma que para el caso del total, arrastrar las fórmulas. Seleccionamos las celdas que tienen la expresión de la fórmula y las arrastramos hasta la fila 8. Como pueden ver, ya tenemos todos los datos necesarios para comenzar con el ejercicio de funciones. Vamos al siguiente paso. Son los cálculos. En este caso, en esta tabla que tenemos aquí, nos está indicando cuáles son las expresiones que colocaremos en cada celda. Comenzaremos en la celda D12. Esto quiere decir columna D, fila 12. Vamos a comenzar haciendo las funciones de suma, promedio, contar, máximo y mínimo de nuestra columna de totales. Entonces, comenzaremos con la función de suma. Escribimos la expresión indicada en la tabla. Suma. En mi caso, mi Excel está configurado en idioma en inglés, pero las funciones no cambian mucho, así que ustedes de igual forma se pueden guiar. Entonces escribimos la función, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de datos, que en este caso es D2 a D8. Los dos puntos entre cada celda indican un rango. Entonces, como pueden ver, aquí ya tenemos la suma obtenida de la columna total. Vamos a continuación a sacar un promedio. Escribimos la función, abrimos paréntesis e indicamos el rango. Tenemos el promedio de la columna de totales. Para cantidad vamos a utilizar la función de contar. Esta función lo que hace es darnos el valor de todos los ítems que tenemos en la columna, es decir, de un rango en específico nos da el total de ítems que posee. En este caso son 7. La función para obtener el máximo valor de un rango es max. Seleccionamos el rango, cerramos paréntesis y obtenemos que el valor máximo de todos estos valores es 5762, lo cual es cierto. Y por último vamos a obtener el mínimo de todos estos valores con la función min, que es 1250. Lo tenemos aquí. Es el menor valor de todo este rango de datos. A continuación vamos a dirigirnos a la celda G12, columna G, fila 12. Aquí lo que vamos a hacer es obtener las funciones de suma, promedio, cantidad, máximo y mínimo para los precios unitarios, tanto para mayorista como para minorista. Entonces, si nos damos cuenta aquí en la tabla, son exactamente las mismas funciones con el mismo rango de filas, es decir, de fila 2 a fila 8, pero en columnas diferentes. Para evitarnos del trabajo de estar escribiendo nuevamente las funciones, simplemente podemos copiar las funciones que tenemos aquí ya escritas, control C o clic derecho, copiar, y las pegamos
en las celdas respectivas, que en este caso nos colocaríamos en G12, control V para pegar. Si nos fijamos, dando doble clic en la celda, tenemos la función suma de G2 a G8, que es lo que nos pide aquí. Cuando copiamos fórmulas entre celdas, como pueden ver, la expresión se mantiene, la función, y cambia el rango de celdas según la columna en la que ubiquemos. Entonces aquí en la columna D tenemos D2 a D8, en la columna G tendremos G2 a G8. Lo mismo funciona con las demás fórmulas. Y para obtener los resultados de los precios unitarios 2, simplemente podemos seleccionar las fórmulas y con clic sostenido arrastrarlas hacia la derecha, obteniendo de igual forma los resultados deseados. Por último, vamos a ver la función de subtotales. En este caso vamos a seguir las instrucciones que nos indica aquí en la tabla y veremos para qué funciona, para qué sirve esa función. Entonces vamos a escribir en la columna I12 la siguiente expresión: subtotales. Al momento que seleccionamos la función de subtotal, se nos va a desplegar una lista con las operaciones que podemos realizar. En este caso, la primera operación es de suma. Seleccionamos, coma para ir a la siguiente expresión, y tenemos que ingresar aquí el rango. En este caso nos pide el rango H2 a H8. Cerramos paréntesis y damos enter. Siguiente expresión será de igual forma subtotal, pero en este caso vamos a utilizar la función de promedio. Damos doble clic, escribimos una coma y seleccionamos el rango, que es el mismo rango que en la anterior función. Vamos a utilizar otro subtotal. En este caso, el subtotal indicado acá es para saber cuántos ítems tenemos. Escribimos la coma y asignamos el rango. Siguiente subtotal será para obtener el máximo. Doble clic, coma, y especificamos el rango. Y por último tenemos el subtotal para obtener el valor mínimo, que en este caso es el número 5, coma, y especificamos el rango. Para mejor visualización del ejercicio, vamos a darle formato a todas estas celdas. Entonces, para los totales vamos a asignarles formato numérico con 2 decimales. Y para los precios vamos a asignar formato de moneda con 2 decimales, símbolo de dólares. Listo. Como pueden observar, entonces, como pueden observar, tanto los valores
de la función suma como la función subtotales son los mismos. Vamos a pintarle de otro color a estas celdas para poder captar mejor la diferencia. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la función de subtotales? Si obtenemos el mismo resultado que únicamente escribir suma, promedio o cualquiera de estas expresiones. Más adelante en el curso veremos lo que se trata de tablas dinámicas, las cuales nos sirve para poder filtrar valores. Entonces, bueno, ahorita no voy a profundizar más sobre tablas dinámicas, pero les voy a indicar la utilidad de la función de subtotales. Ahorita acabo de aplicar una tabla dinámica y digamos que no quiero ver los valores de todos los artículos, sino solamente de los borradores, los lápices y las tizas. He filtrado las columnas y aquí puedo visualizar únicamente los valores de los artículos que me interesan. Fijémonos en las funciones que hemos escrito. Los valores no han cambiado, siguen tomando los datos en el rango H2 a H8, lo cual está bien, pero no es exacto. Nosotros queremos únicamente la suma, el promedio, la cantidad del máximo o el mínimo de los datos visibles, lo cual en este caso la función subtotales lo hace a la perfección. Si se dan cuenta, tenemos únicamente calculados los valores de las filas visibles. Y esto concluye nuestro video tutorial sobre la tarea número 2 del curso de hoja electrónica de EBAE.